Estamos de regreso. Mire, tengo la línea telefónica al abogado Ignacio Mendoza Jiménez, al cual me da mucho gusto saludar a través del teléfono esta noche, hoy coordinador del sistema penitenciario en Michoacán. Abogado, me da mucho gusto saludarte. Muy buena noche. Salvador, el gusto es mío, a ti y a tu auditorio. Estoy a tus órdenes como siempre. Muchas gracias, abogado. Quiero retomar hoy unas declaraciones que diste a la agencia Cuadratín. Le mando un abrazo a Francisco García Davis y al periodista Juan Pacheco, que te hace una entrevista esta tarde con un tema que me parece muy importante. Hoy das en esa entrevista, tú señalas que hay más indicios en el expediente de los granadazos, y entiendo que en el expediente llamado del Michoacanazo, de la participación del Estado mexicano que de los grupos delincuenciales. Con esto arranca la nota y es con lo que quiero arrancar contigo, sobre esta entrevista de hoy en la tarde, abogado. Sí, mira, el gobernador, alguien le preguntó antier, si no mal recuerdo, es correcto, de lo que estaba pasando en este escenario del juicio de García Luna en Estados Unidos y las diferentes declaraciones. Y bueno, él, como michoacano y quien vivió en esa temporalidad durante el gobierno de Calderón en Michoacán, pues hace una reflexión que dice Calderón y de lo que está pasando y lo que pasó en Michoacán, y que hoy estamos sufriendo las consecuencias en virtud de que ellos se afanaron por controlar la seguridad pública del Estado en ese entonces, y ahora sabemos ya que, bueno, pues el objetivo primordial era entregarle el Estado, la seguridad, o a un grupo delincuencial con el cual ellos, pues por lo que refleja el juicio de este señor y la información que está saliendo, pues tenían compromisos inconfesables, ¿no? Entonces, ahora resulta que Calderón sabía en el Michoacanazo que los funcionarios que fuimos detenidos supuestamente colaborábamos con el narco, y no sabía que su secretario era el que andaba haciendo maldades, ¿no? Entonces, el gobernador lo dice. Yo supongo que en ese contexto me busca Cuadratín, yo gustó en la entrevista, y se va concatenando. O sea, el Michoacanazo es un acto posterior a los granadazos, y ya desde los granadazos podemos observar cómo la mano de Calderón, que nunca nos ha explicado el por qué, por ejemplo, la granada que detonó en la Melchor Ocampo salió de la fábrica de armas de la Defensa Nacional, y que fue robada por un cabo de Iguala un mes antes del estallido, con un lote de 138 granadas. Y nunca nos ha comentado el por qué determinó que la Federación investigara el origen del artefacto que explotó y esta circunstancia que te platico, y el Estado de Michoacán los homicidios. Entonces, cuando vas viendo cómo se va conformando en ese entonces la averiguación previa, y después cómo quisieron engarzar, por ejemplo, a Mario Bautista, que ya murió, con estos hechos, e incluso en el expediente del Michoacanazo, obra parte del expediente que les siguieron en la acusación a las 3 personas que después las tuvieron que absolver porque no eran los que la aventaron, pues no queda más claro, o queda clarísimo, que en ese expediente, en el de los granadazos, hay más evidencia de la participación del Estado que de los grupos delincuenciales. Digo, yo tuve el inicio de la investigación, se avanzó mucho en cuanto a ver el origen de la granada, los testigos, hacia dónde se fue el tirador agarró rumbo a la esquina que ahora ocupa un banco ahí en la Madero, donde estaba desplegado el ejército. En fin, hay muchos elementos que nos pueden hacer llegar a la conclusión de que hay más evidencia de la participación del Estado mexicano en esos hechos que de los grupos delincuenciales. Sin embargo, Calderón ha guardado silencio. Detuvieron a 3 personas en un pacto vergonzoso que tramitó un general que luego mataron, a Costa Chaparro, y que fue quien estableció con un grupo delincuencial local que les iban a entregar a 3 personas que fueran por ellas a Lázaro Cárdenas, y que la revista Proceso los desnudó totalmente de cómo fueron entregados en las inmediaciones de Apatzingán, qué funcionario con nombre y apellido de la Ceibo en ese entonces, y toda esta pléyade de funcionarios al servicio del calderonato, que ahora entendemos, pues la gran mayoría estaba mezclado verdaderamente con los grupos delincuenciales a muy alto nivel y recibieron muchas cantidades de dinero.
No lo digo yo, eso se está ventilando en Nueva York. Eso se ventila en Nueva York. Hablando de la justicia mexicana, abogado, es Ajá, un pendiente en Michoacán el conocer la realidad del granadazo, concretamente de este granadazo del 2008. ¿Existe totalmente, esa posibilidad de que claro. esto se vuelva otra vez a mover y que se pueda citar a estos personajes que tú estás En mencionando como teoría, Felipe Calderón? sí, claro, en teoría, al momento de absolver a los 3 acusados, estos personajes que pasaron no sé cuántos años presos y que luego los Ajá. tuvieron que soltar, y que incluso todos observamos cómo la Policía Federal al mando de García Luna les entrevista violentando todos los derechos, todos golpeados, no sé si te acuerdas, pues ahí Sí, están sí, las sí. imágenes, no hablo de algo que sea desconocido, todos lo vimos en Technicolor, ¿no? Y cómo estos personajes narran circunstancias de donde avientan la granada que no puede ser porque la reconstrucción de hechos que yo hice pues te plantea otra trayectoria, en fin, todo esto está en los expedientes. Al momento de ellos ser exonerados, absueltos, pues entonces esa investigación sigue abierta. Ujú. Y como hay homicidios y situación de artefactos, pues hasta donde recuerdo todavía no hay prescripción, de tal suerte que se debe de seguir investigando. Porque entiendo que Nueva York podrá tocarse la información, pero no es el punto medular de la investigación. Mira, el gobernador lo planteó muy bien, dice, deberían estar también hablando de eso. Sin Ujú. embargo, no se requiere en Nueva York. Aquí tenemos Claro. nuestras instituciones y ese señor, en vez de andar en España, su hermana, que también tiene mucho que ver en Michoacanazo en términos de que ella señaló funcionarios, incluso a sus presidentes municipales, con los que ella, me refiero a los de Acción Nacional, tenía ciertas diferencias, como era Habló el con gobernador también al respecto de que Luisa María Calderón había prácticamente palomeado la lista del Michoacanazo. Tú fuiste parte claro, de y esa lista del mira, Michoacanazo. yo te ¿Es daría, correcto lo que dijo el gobernador? no, y yo te daría un dato más, y está en el expediente del Michoacanazo. Las órdenes de investigación que se le giran del Ministerio Público a la Policía Federal en el expediente del Michoacanazo están fechadas con fecha 12 de mayo del 2009. Recordarás que el 10 de mayo del 2009 el señor Calderón vino a la casa que tiene la hermana acá por Coincio, hasta en helicóptero vino a festejar el 10 de mayo. Entonces, lo más probable, sin ser mago, es que en esa reunión, donde seguramente Calderón, ya alcoholizado como es su costumbre, junto con su hermana, determinaron iniciar el Michoacanazo. Entonces, concuerdan muchas cosas, no son datos aislados ni son ideas de que me chupo el dedo a ver si se... No, ahí están. Y si vas juntando toda esta historia y lo vas agregando a los expedientes, pues va teniendo, va agarrando coherencia. Y después de lo que estamos viendo en Nueva York y que el señor Calderón y su familia dicen, yo no sabía que García Luna era un ampón, pues por favor, digo, está documentado que la Defensa Nacional, Tomás Aguajare, que después lo detuvieron por eso, se lo informó en su cara y le dijo, señor presidente, este señor está coludido, no le creyeron y no solo no le creyeron, lo metieron a la cárcel con la utilización facciosa de los testigos protegidos como lo hicieron en Michoacanazo, como se le hicieron a los de la Operación Limpieza, a sus propios funcionarios federales que salieron mal con García Luna y el pleito que tuvo García Luna con Medina Mora en la Procuraduría y demás. Podemos ver ahora con mucha claridad que estos señores, por lo que estaban haciendo, era proteger a grupos de la delincuencia organizada y que el interés de Michoacán, he ahí la trascendencia de lo que dijo el gobernador, no es cosa menor. Ujú. Ahí empieza una escalada de violencia en el Estado que hoy en día no se ha terminado y bueno, ya después se hablará seguramente de las autodefensas y de la participación de este ínclito personaje que nos mandaron Castillo, que lo único que vino a hacer fue a desbaratar cualquier esfuerzo de pacificación y al revés hizo tropelía y media, pero bueno, esto tiene una génesis y la génesis es la participación y el deseo de Calderón, su hermana, utilizando García Luna de apoderarse política y delincuencialmente del Estado de Michoacán. Ahora, no lo digo yo, hay una acusación pública de un hoy ya sentenciado, hasta donde tengo entendido, creo que está sentenciado el señor Tuta, el señor Servando Gómez,
donde él acusa a Luisa María directamente de mandar gente y habla de personajes, circunstancia que tampoco se ha investigado. O sea, no lo digo yo, ahí están las evidencias. Ahí hay una gran cantidad de elementos que se tienen que profundizar y sobre todo en materia de los granadazos, quien más debería aportar información son los servicios de inteligencia del país que en ese momento eran comandados y le reportaban al jefe del Estado mexicano que era Felipe Calderón, cosa que no nos han dicho qué pasó. ¿Cuál era el informe? Sabemos que había una amenaza al C5, sabemos que hubo llamadas, pero nunca nos han dicho los servicios de inteligencia qué investigaron de eso. ¿Cuál fue el resultado? Eso debía haber obrar también en las averiguaciones previas. Se fueron por la fácil, se sentaron a negociar con un grupo delincuencial para que pusiera 3 personas de Lázaro Cárdenas, creo que uno era mecánico, no sé qué, y se los trajeron. Abogado, entonces, este exhorto que tú haces a que la ciudadanía y las fiscalías puedan retomar el caso con estos... las víctimas. Exacto, las víctimas. Se lo deben a las víctimas, se lo deben a las personas que fallecieron, no lo deben a la sociedad. ¿Qué fue lo que pasó? El Estado de Michoacán en ese momento no tenía ningún aparato ni capacidades tecnológicas para tener mayor información de la que circulaba en la calle y de algunas gentes que se decían entendidos de los temas. Estás hablando de 2009. Esa tecnología la trajo Castillo y la mal utilizaron. Pero la Federación sí la tenía. Y Calderón también, y García Luna, pues ese es el mayor, el espía político y de todo, moderno, pues era lo que hacían, espiaban a todo el mundo. Entonces, ¿por qué no preguntarle al señor que se regrese de Madrid, que nos diga qué pasa? Porque no se lo deben a las víctimas de los granazos, no lo deben a los michoacanos por la espiral de violencia que al día de hoy, y bien lo dice el gobernador, pues está costando mucho trabajo tratar de controlar o de darle más, ¿cómo decirte?, bajar los índices, tener un estado más pacificado, menos. Pues eso tiene esa génesis y estos personajes pareciera que no tienen nada que ver. Y hoy hacen como el tío Lolo. No, pues yo no sé, pues como que no sabe usted el jefe del Estado mexicano. Y yo te lo digo claramente, yo en su procuraduría en ese momento no teníamos capacidad tecnológica para poder tener mayor inteligencia procesada para poder evitar muchas cosas. Esa es la realidad. Correcto. Entonces, lo que estamos viendo en Nueva York tiene un efecto en Michoacán claro y debe ser nacional. Y hoy vemos en Technicolor, digo, a mí me apena mucho que tengan que ser en el extranjero, me encantaría que fuera en el país, que se juzgara a esos personajes y que tuvieran... Abogado, te agradezco muchísimo tu participación y seguiremos, por supuesto, al pendiente de todo esto. Salvador, yo estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias.